Esta enseñanza es muy importante, extremadamente importante. Se trata de la bienaventuranza más excelente y sublime de todas las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Es la sexta bienaventuranza, Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este video es para aquellos que quieren saber cómo lograr la máxima felicidad posible en este mundo y la mayor felicidad y gloria en el reino de los cielos. Porque si con la ayuda, mis hermanos, si con la ayuda de la gracia divina logramos purificar nuestro corazón, como dice nuestro Señor en esta bienaventuranza, arreglaremos todo lo demás. El libro de los Proverbios apunta a eso mismo. En el capítulo 4, versículo 23, dice: por encima de todo cuidado, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Del hebreo, lev, significa el centro, lo más profundo, el estrato más íntimo de nuestro ser. Porque de él, del corazón, brotan las fuentes de la vida. No se refiere a la vida biológica, sino a la vida plena o a la plenitud de vida y también lo que sustenta esa vida. Hoy, 4 capítulos. Hoy tenemos 4 capítulos en esta enseñanza. Y al final vamos a aprender una estrategia de 5 pasos para purificar nuestro corazón y alcanzar y participar de la gloria de Dios. Esta estrategia de 5 pasos se basa en lo que vamos a decir en esta enseñanza y por lo tanto les exhorto a que permanezcan pendientes hasta el final, para que sigan el hilo, para que sepan de qué o en qué se sustentan estas estrategias que vamos a dar al final para lograr la pureza de corazón. Primer capítulo de esta enseñanza, la bienaventuranza. Esta bienaventuranza promete la mayor felicidad en este mundo. Vamos por parte. Comienza con bienaventurados. Ya hemos aprendido, refiéranse a la primera bienaventuranza que estudiamos, que bienaventurado significa inmensa y sobrenaturalmente felices, dichosos, afortunados y gloriosos. Pero gloriosos y afortunados y felices, sobrenaturalmente felices ahora. ¿Por qué? Porque tendrán, porque llegarán a ser y a hacer. Experimentarán, gozarán de. Por eso es que bienaventurado tiene que apuntar también a más allá y al más allá, que es lo que atienden las bienaventuranzas en este sermón. Plena y sobrenaturalmente felices ahora porque van a tener, porque van a ser, porque van a lograr. Ahora vamos al segundo capítulo de esta enseñanza. Limpiar el corazón es el requisito para esta felicidad. Limpiar el corazón es el requisito para esta felicidad actual y futura. Vamos por parte. Dice la bienaventuranza que somos bienaventurados o son bienaventurados los limpios de corazón. Limpios traduce el término o la palabra katsaros, que también se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como puros. Así que podemos traducir también bienaventurados los limpios o bienaventurados los puros de corazón. Viene a su vez de un verbo que también indica lo que hace, esto es importante, lo que hace desaparecer, en este caso, la impureza. Es decir, lo que está de más. Porque nuestro corazón fue hecho para Dios. Entonces, se van anidando y el corazón va recibiendo, por razones que no vienen al caso, muchas, ustedes y yo las conocemos, esas cosas que no agradan a Dios, o sea, que hacen impuro el corazón. Esas cosas están de más y entonces la pureza estriba en extirpar, en sacar esas cosas que contaminan el corazón. Porque así como mi maldad no puede entrar al cielo, así tampoco la pureza de Dios puede entrar en mí, a menos que se purifique mi corazón. Ya nos estamos entendiendo. Ahora vamos con lo que vamos a purificar, el corazón. El corazón, miren, el corazón, ya lo dijimos, del hebreo lev. Esto es importante
que comprendamos lo mejor que podamos el término hebreo, porque es lo que el autor sagrado tiene en la mente, el hebreo. Recuerden que Mateo fue escrito para una comunidad judía. Entonces, ya van a ver. Es también la sede, el corazón, Lev, es la sede más honda de la experiencia humana. Estamos hablando de la concepción hebrea, la judía, que es de la que se trata en esta bienaventuranza. Es el lugar en el que se asientan los afectos, los sentimientos y las pasiones de la vida. Ahora van a ver por qué esto es importante, porque nosotros los occidentales, recuerde que no participamos de esa cultura semítica de hace 2000 años atrás. Ahora nosotros los occidentales tendemos a oponer el entendimiento y el corazón, es decir, la razón y los sentimientos. Pero en la Biblia el corazón sigue siendo la sede de los afectos, de las ideas y de los pensamientos. Tanto es así que el Señor en Marcos, recuerden entonces que Marcos fue escrito para una comunidad no judía, sino griega. O sea, que no tenían que no participaban de esta cultura, de la cultura hebrea. Entonces, cuando le escriben a esa cultura, o a esas personas que no entendían el hebreo, ni la concepción, ni tenía la concepción hebrea, entonces el Señor, cuando trata del primer mandamiento y cita el primer mandamiento, añade la mente, para que ellos tengan en claro que corazón se refiere también a los pensamientos y no solamente a las intenciones y a los deseos. Dice el Señor, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ven entonces por qué es importante este matiz que incluye la Sagrada Escritura por inspiración divina, para que tengamos muy claro a lo que nos estamos refiriendo o a lo que se refiere el Señor en el Sermón de la Montaña con esto de el corazón. El corazón es, pues, la sede fundamental, si quieren, lo que fundamenta las decisiones. Todo esto es la noción de corazón que se considera en nuestra parábola. Ok. Nuestra Madre la Iglesia, en el Catecismo, trata sobre esta bienaventuranza. A propósito del tema de la purificación del corazón, en los números 25:17 y 25:19. No vamos a leer todo, pero sí algunas notas que es prudente considerar. Primero, el corazón es la sede de la personalidad moral, reconoce la Iglesia. ¿Okay? Y por eso cita también el Catecismo, el texto de Mateo 15:19. Nuestro Señor dice, de dentro del corazón salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones. Entonces, yo tengo que incluir aquí el texto de Mateo capítulo 7, versículos del 20 al 23, donde el Señor habla de esto mismo, pero lo hace más elocuente aún. Voy a leer. Y decía, nuestro Señor decía, lo que sale del hombre, eso no es lo que contamina al hombre. Quise incluir esto también para ayudarles a ustedes, mis hermanos, a que entiendan, ¿okay? y no se dan al pesimismo. Porque ustedes y yo somos principiantes. ¿Okay? Estamos en el proceso de purificar el corazón. Entonces, tener esas cosas malas está mal, pero no es pecado. Estamos en proceso de. O sea, mientras nosotros no consintamos, o sea, mientras nosotros no le demos rienda suelta a eso que queda malo en nosotros a través de las acciones, entonces nosotros estamos resistiendo la tentación y estamos yendo de esa condición que todavía impregna nuestro corazón. Por eso es importante esta primera frase u oración del Señor. Lo que sale del hombre, eso no es lo que contamina al hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que sale es porque ya ha sido consentido y se ejecuta. Eso sí está malo, es pecado. Continúa diciendo, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas y miren la listita que nos da nuestro Señor. Fornicaciones, robos, asesinatos, adulterio, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. O sea, mis queridos hermanos, o sea,
que la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón, advierte el catecismo. Otro punto que es muy importante, todo el mundo pendiente. Nuestra bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues bien, los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. La caridad se refiere a la reina de las virtudes, esa virtud por la cual nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, y a nosotros mismos y al prójimo por Dios. ¿Okay? Excelentísima esa primera virtud, indispensable. Pero cuidado, porque también incluye otro dominio, que es el dominio de la castidad, entiéndase la rectitud sexual. Y tercero, el amor de la verdad y a la ortodoxia de la fe. Esos tres dominios. ¿Okay? La caridad, la primera virtud, la rectitud sexual y también la rectitud doctrinal. Entonces existe un vínculo entre pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Esto es muy importante por lo siguiente, y esto nos lo repasa y nos lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino cuando advierte, a propósito de esta bienaventuranza, la conexión y la codependencia que hay entre estos tres dominios. Por eso, si se afecta nuestro amor a Dios, entonces podría afectarse la fe. De hecho, se afectaría. Y también entonces la virtud de la castidad merma o desaparece también. De la misma manera que si se afecta la fe, entonces la virtud de la castidad decrece y el amor de Dios también. Por eso es muy importante la doctrina, mis hermanos. Es muy importante la doctrina. Nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y por eso queremos saber todo lo más que se pueda, según Dios lo ha revelado. Y eso nos ayuda a vivir mejor, según Dios, según la razón, para entonces ir purificando el corazón. Esto mismo es la cita que incluye de San Agustín de Hipona. No voy a hacer la cita porque él usa un juego es muy interesante, pero él usa un juego de palabras, y lo que voy a hacer entonces es tal vez diluir la atención de ustedes por lo complicada que es la cita. Pero me gustaría que esto quede bien claro, sobre todo para aquellas personas que están en ese mundo de la educación teológica y nuestros seminarios, para que sepan, mis hermanos, que hay que tener mucho cuidado con la doctrina. No cedamos al modernismo, porque el modernismo tiende a aguar la fe, a relativizar la fe. Y si resulta que lo que nosotros creemos está condicionado por lo que nos parece, entonces podría afectarse el otro dominio que depende de la solidez de la fe, que es la castidad. Y por supuesto nuestro amor a Dios y a nosotros mismos y al prójimo decrece. ¿Por qué? Porque depende de mí, son mis apetitos, yo me sirvo de él, no fue culpa mía, fue culpa de ella. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado, como lo vemos en esta comunidad, todo integrado, no fragmentado ni contradictorio. Y a tono con eso, entonces ya vamos viendo que si ustedes y yo queremos purificar el corazón, tenemos que atender la virtud de la fe. ¿En qué sentido? Tenemos que creer, ¿qué cosa? En Dios y en todo lo que Él ha revelado y en todo lo que Él manda, por la sola autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Para entonces estos tres dominios de los que hablábamos se traben y sigan conectados y alimentándose y dándose vida los unos a los otros. Ok. Entonces, en segundo lugar, nosotros que queremos purificar el corazón debemos entonces obedecer a Dios. Significa identificar mi voluntad con la voluntad divina. La voluntad divina expresada en su palabra, más específicamente en los mandamientos y en los preceptos, y también la voluntad que no conocemos y ante la cual nosotros sencillamente nos abandonamos. Y en tercer lugar, entonces, nosotros por ahí para abajo vivimos bien. ¿Qué significa? De acuerdo a su palabra. Porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que no son imperativos, o que no son preceptos, o que no son mandamientos, pero que nos ayudan a vivir mejor. Ya saben lo que dice la misma Sagrada Escritura. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar por nada. ¿Cómo lograr esa sabiduría para discernir y darnos cuenta de lo que nos conviene y lo que no nos conviene, aunque sea permitido o aunque sea lícito? La palabra de Dios nos transmite el pensamiento de Dios, el consejo de Dios, y nos ayuda entonces a vivir mejor. ¿Para qué? Para que así conozcamos más y mejor a Dios, lo que significa en lenguaje bíblico intimidad. Ustedes y yo queremos lograr una mayor y más profunda intimidad con el Señor, por lo cual nos tenemos que servir de todo eso, de todo eso. Tercer capítulo de esta enseñanza. La bienaventuranza garantiza la mayor felicidad. Esta bienaventuranza garantiza la mayor felicidad en el más allá, a lo que aspiramos. Seguimos con otra frase de la bienaventuranza. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los puros o los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios. Aquí la palabra verán es diferente a otro sinónimo de esta misma palabra en el Nuevo Testamento. Aquí significa algo muy especial. Significa fijarse, significa prenderse o adherirse a. Significa también discernir claramente. Significa mirar fijamente a algo que nos asombra, o a alguien en este caso que nos asombra. Y esto es lo que entendemos en nuestra fe católica como la visión de Dios en el cielo. ¿Cuál es el término que usamos? Visión beatífica. Entonces se refiere, por tanto, al mayor grado de gloria que cada cual puede alcanzar en el cielo. ¿Y qué es el cielo? Es Dios por dentro. Esto no me lo inventé yo. ¿Saben quién definió el cielo así? Y nunca lo podré olvidar. Una niña que padecía de retardación mental. Y entonces a ella le preguntaron, ¿qué es el cielo? Y ella respondió enseguida, el cielo es Dios por dentro. En poquitas palabras, lo que no he podido encontrar, este servidor no ha podido encontrar en ningún libro de teología. El cielo es Dios por dentro. ¿Usted se imagina eso? Nosotros participando de la gloria celestial. Dios nos tiene por dentro y nosotros desde adentro poseemos a Dios. ¡Qué maravilla, mis hermanos! ¿Qué mayor alegría o gozo o felicidad puede aspirar un ser humano en este mundo? Pues eso se nos los alcanzó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él ha provisto por nosotros. ¿Okay? Y dado que Él pagó el precio, nosotros tenemos el Espíritu Santo como las arras, es decir, como la anticipación de la gloria futura que nos ayude, nos asiste para que purifiquemos el corazón y logremos este ideal. Esto es seguro, esto es seguro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay algo interesante que añade a tono con todo esto el Catecismo de la Iglesia en el número 2519. Dice, a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso estamos trabajando la pureza del corazón, como habíamos dicho. O sea, este corazón no puede entrar allá arriba. Tiene que purificarse. El Señor lo hace. Claro, la naturaleza tiene que colaborar con la gracia porque somos seres libres. Pues entonces colaboramos con la gracia. Él tiene el poder. Él tiene la facultad. Él tiene los méritos. Y entonces nosotros, por ese poder y esos méritos y esa facultad, podemos lograr esa excelencia de corazón para lograr ver a Dios, para entrar al cielo, para ser, como dice el catecismo, semejantes a Él. Y la Sagrada Escritura, aquí tengo unos cuantos textos, no los voy a citar, que demuestran este número del catecismo. Sigue diciendo, la pureza del corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, lo que tanto decimos aquí, la visión sobrenatural, que es indispensable para abordar estas cosas. Y para entusiasmarnos también, para animarnos a perseguir estas cosas. Sigue diciendo, recibir al otro como prójimo.
nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo. O sea, una manifestación de la belleza divina. Por eso, el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice: queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Ustedes y yo queremos esta felicidad. Ustedes y yo queremos esta bienaventuranza. Ustedes y yo queremos este ideal porque nosotros queremos ver a Dios. ¿Sabe por qué queremos? Porque estamos hechos para eso. Para eso hemos sido creados. Nosotros hemos sido creados para la gloria del cielo. ¿Cómo es posible que yo aspire a algo menos? Y usted también. O sea, ¿cómo es posible que usted y yo estemos conformes con este corazón como lo tenemos actualmente? Pero no se preocupe, porque ahora, en el capítulo 4 de esta enseñanza, vamos a compartir una estrategia de 5 pasos, a tono con todo esto, una estrategia de 5 pasos para lograr este ideal de la pureza del corazón. ¿Estamos listos? Yo quiero lograr esto. Vamos, primer paso. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pendiente, mi querido y alocado suscriptor. Muy pendiente. ¿Ok, hermano Cristófilo? Pendiente. Lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestra debilidad. Humildad, my friend, humildad. ¿Qué decía Santa Teresa de Ávila? La humildad es la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad según Dios. O sea, no es lo que a mí me parece, sino cómo Dios me ve. Para lo cual, en presencia de Dios, yo tengo que examinar mi vida y no me queda otra cosa que humillarme. O sea, reconocer mi debilidad. Pero si lo hizo el apóstol San Pablo, ¿acaso usted y yo seremos más que San Pablo? ¿Qué dice él en el capítulo 7 de su carta a los Romanos? Vamos a ver algunas cositas a partir del versículo 12. Dice: así que la ley es santa y santo el precepto y justo y bueno. Qué bien hemos comenzado aquí, qué bien hemos comenzado aquí. Estamos reconociendo que Dios tiene la razón. O sea, no lo que pasa es que, no es que yo tengo una idea mejor. No, lo que pasa es que son otros tiempos. No, Dios tiene la razón. Por ahí comienza el reconocimiento de nuestra debilidad. Sigue diciendo: sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Esto significa que es una persona que está en gracia de Dios. Esto nos representa a usted y a mí, hermano. Nosotros tenemos la mejor intención, pero en presencia de Dios estamos reconociendo nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Lo que nos está faltando, nuestra situación, esto que tira de la ropa hacia abajo. Sigo citando. Y si hago lo que no quiero, porque ustedes y yo queremos, estamos en línea de, queremos lograr esto, nosotros queremos, pero hacemos lo que no queremos. Sigo citando. Estoy de acuerdo, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Otra vez, Dios tiene la razón. Continúo. Pues bien sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Esto es importante porque estoy en gracia de Dios. Algo bueno está en mí, pero algo malo también, es la tirantez. ¿Qué cosa? Eso habita en la carne. Es la concupiscencia, ya dije, lo que tira de la ropa hacia abajo, o como decimos en Puerto Rico, esta cabra que tira pa'l monte. Los caribeños me entendieron. Sigo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Descubro pues esta ley, aún queriendo hacer, porque estamos bien intencionados, pero aún queriendo hacer el bien, el mal es el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ves lo importante que es reconocer así en presencia de Dios nuestra debilidad? Porque nos retrata por dentro. ¿Y eso qué es lo que produce?
pues produce en nosotros despertar y fomentar la necesidad y por lo tanto la búsqueda de la gracia divina para que nos ayude a poner remedio a esta cosa que no queremos. Por eso concluye el apóstol: pobre de mí. Otras versiones dicen: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Luego entonces el apóstol se responde con el capítulo 8 en su carta a los romanos, con la vida en el espíritu, pero vamos a tratar de eso un poquito después. Ya mismo. Lo segundo que vamos a hacer: somos débiles y lo reconocemos. Ahora lo segundo que vamos a hacer es orar mucho, pero cuidado, en paz, porque tenemos fe. ¿Qué significa? Confianza, en paz, sin violencia interior. Orar mucho, constantemente, con insistencia, con intensidad y con la más pura intención posible. Puse posible porque estamos en proceso y todavía nuestra intención no es perfecta e infalible. Así que lo mejor posible de esa intención, con esa mejor intención, nosotros vamos a orar. Okay. Miren, para que tomen un ejemplo, esto es elocuentísimo. La oración de David, cuando cometió aquel pecado, ahora ustedes van a ver por qué dice la Sagrada Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de las cosas que ustedes y yo sabemos, no viene el caso. El asunto es que después de aquel pecado que usted conoce, que se describe en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, adulterio, traición y asesinato. Claro, el hombre había logrado muchas cosas, se había portado bien y se conformó. Y ahí, sin darse cuenta y sin preverlo, se adormeció también la conciencia, bajó la guardia y lo atrapó el pecado que moraba en él. ¿Y cómo respondió? Salmo 51, algunos versículos. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. ¿Se dan cuenta por qué es importante la ortodoxia de la fe o la sana doctrina? Porque sin sana doctrina, ustedes lo saben, ustedes saben por dónde van algunos. No, si no es pecado. Ustedes han escuchado en alguna de sus parroquias cuando en vez de decir: antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados, ahora dicen algunos: reconozcamos que somos débiles. O en un momento de silencio, veamos en qué no hemos colaborado del todo con la voluntad de Dios. Rehúsan la palabra pecado, rehúsan la palabra delito, rehúsan la palabra traición de Dios, desobediencia de la voluntad de Dios. Pero no, nosotros vamos a orar con la mejor intención posible, dándole siempre la razón a Dios, como hace aquí David. Y por eso él suplica: lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame, pues mi delito yo reconozco. Dios tiene la razón. Yo fui el que fallé. Por eso sigue diciendo: mi pecado, otra vez la palabrita, mi pecado sin cesar está en mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Mas tú, ven, porque la oración es tan bien confiada. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, versículo 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. David sabía. ¿Dónde surgió el problema? En su corazón. Por eso él suplica: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y por lo tanto un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. O sea, devuélveme la gracia, quiero estar en buenos términos contigo, en amistad contigo, mi Señor, porque tú eres Dios. Te fallé, me duele, lo reconozco.
Hay que orar con esa humildad, hay que orar con esa insistencia, hay que orar con esa rectitud de intención. Vamos a hacerlo. Ya hemos visto 2 pasos. Ahora vamos para el tercer paso. El tercer paso es permanecer en la palabra de Dios y que la palabra de Dios permanezca en usted. Oh, sí, sí. Pero para abordar la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos aborde a nosotros, es necesario convertirnos. Lo dice la propia Sagrada Escritura. En 2 Corintios capítulo 13, versículos 15 y 16. Mire, hasta el día de hoy, estoy citando, hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, o sea, esto se refiere a las escrituras sagradas que tenían en esa época. O sea, las escrituras en esa época. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto, ¿saben dónde? Sobre sus corazones. Y miren el versículo 16. Y cuando se conviertan al Señor, se arrancará el velo. Por lo tanto, tenemos que convertirnos para que se rasque ese velo, ¿ok? Que opaca nuestro corazón para que no discierna la palabra de Dios y para que la palabra de Dios no penetre en el corazón. Primero, para permanecer en la palabra de Dios y que la palabra de Dios permanezca en nosotros, convertirnos. Ahora estamos listos para comprender las palabras del Señor en la gran oración sacerdotal del Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a considerar primero el versículo 17. Dice nuestro Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. El artículo la está ahí. Claro, algunos traductores bíblicos pues obvían el artículo la. Yo entiendo por qué, porque lo hace más fuerte, porque la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice nuestro Señor Jesucristo que su palabra, la palabra es la verdad y no hay contradicción. Los cristófilos me entienden. Aquí todo es integrado, no fragmentado ni contradictorio. Jesucristo nuestro Señor es la última palabra del Padre, la carta a los Hebreos. Después de Dios habernos hablado por mucho tiempo atrás a través de los profetas, en este último tiempo nos habla a través de su Hijo único, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que coexistía con el Padre desde la eternidad. Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 1. En el principio era la palabra, Jesucristo. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pues muy bien, la forma en que nosotros descubrimos, reconocemos a esa palabra única es la Sagrada Escritura, cuya predicación también nos transmite la fe en Jesucristo. Por eso San Jerónimo, y lo recoge el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia, o sea, es enseñanza oficial de la Iglesia, que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así que no hay oposición. Usted quiere a Cristo el Señor, usted se fija en la palabra de Cristo. ¿Cómo es posible decir, oh, yo quiero una relación con la persona, pero por otro lado me desatengo de lo que esa persona, o sea Jesucristo, ha revelado y ha preceptuado? Porque yo quiero a la persona, pero no lo que la persona quiere. Pregunto, ¿eso es amor? ¿Eso es amor? ¿Eso es sometimiento a nuestro Señor Jesucristo por amor? No, eso es interés. Eso es otra cosa. Versículo 19, capítulo 17 de San Juan, versículo 19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. La verdad. Su palabra, la palabra de Dios es la verdad. Un poco antes, en ese mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 3, dice nuestro Señor: ustedes ya están limpios. Y mire qué interesante, la palabra limpios aquí es la misma que se usa en la bienaventuranza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Kataros, limpios, kataros. Ustedes ya están kataros por la palabra que les he hablado, dice el Señor.
Así que vamos a exponernos con rectitud de intención y con humildad en presencia de Dios a su santa palabra. Cuarto paso para lograr purificar nuestro corazón. ¿Se acuerdan del capítulo 7 de Romanos al que dimos lectura? Con respecto a la debilidad nuestra que debemos reconocer en presencia de Dios. Pues entonces, vamos a hablar ahora de caminar en el Espíritu. El cuarto paso es caminar en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice también el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, caminamos en la fe y no por la visión. O sea, caminamos y nos conducimos por la confianza puesta en Dios y no por lo que vemos. Estamos hablando aquí de visión sobrenatural. Y para ustedes y yo que queremos alcanzar ese ideal de la purificación del corazón, es imperativo, por tanto, ver todo esto con visión sobrenatural. Porque si no lo hacemos con visión sobrenatural, entonces nos vamos a conformar y vamos a entender que es perfectamente natural que las obras de la carne, o mejor dicho, que la carne impere sobre el espíritu, porque total, somos personas corpóreas. O sea, somos meros cuerpos. ¿Y qué es lo que nos dice la visión sobrenatural? Nos dice, no, mírate por dentro, en presencia de Dios, visión sobrenatural. ¿Y qué descubrimos aquí? La vida en el Espíritu, que es necesaria. Es necesaria para lograr la purificación del corazón. Mire lo que dice a propósito Gálatas, capítulo 5, versículo del 16. No voy a decir hasta qué versículo, porque si digo que es hasta el versículo 25, ustedes se van a desanimar. Ay, pero vas a leer tanto. No voy a leer tanto. Voy a escoger unos cuantos para no cansarles mucho. Es que esto es importante, my friend. Esto es importante. Ok. Dice el Espíritu Santo. Por mi parte os digo, el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne. Como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. ¿Se acuerdan otra vez del capítulo 7 de Romanos? Ok, sigue diciendo. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso es que cuando rompe el capítulo 8 de aquella carta a los romanos, ¿se recuerdan cuando él decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? En el capítulo 8, que narra la vida en el Espíritu, dice, pero gracias sean dadas a Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, ¿qué es lo que da remedio a esto? La vida en el Espíritu. Ahora seguimos con el capítulo 5 a los Gálatas, ahora el versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Esta lista es importante, porque aquí es que nos vamos a mirar. Aquí vamos a ver si caminamos conforme a la carne, o si estamos caminando, o si estamos enfilados para caminar según el Espíritu. Las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones. Estas dos últimas cosas tienen que ver con herejías y chismes. Sigue diciendo envidias, embriagueces, orgías. Orgía no tiene que ver a cosas sexuales de estas feas, horrendas, sino que tiene que ver con festejos estridentes, exagerados, fuera de control, ¿ok? Y culmina, y cosas semejantes. En cambio, esto es importante. ¿Sabes lo que yo hice ahora? Ahora viene a citar los frutos del Espíritu, o sea, que son frutos de la vida en el Espíritu. Yo hice una lista de estas cosas, cuando me preparaba para ustedes, porque esto me lo tengo que aplicar yo, hice una lista de estas cosas. Y las tengo en mi cuarto y me voy a referir a ellas siempre que me despierte. Porque yo voy a tratar de cultivar estos frutos del Espíritu. Porque cultivando estos frutos del Espíritu, estoy colaborando con la gracia y el poder de Dios para que impere el Espíritu en mí y yo pueda vivir según el Espíritu. Se lo aconsejo, si puede, magnífica idea. Versículo 22.
En cambio, el fruto del Espíritu es alegría. El fruto del Espíritu es amor. Comienza con amor. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Dios mío, qué lejos estoy. Dominio de sí o dominio propio. Y concluye, contra tales cosas no hay ley. Mire qué bonito los dos últimos versículos 24 y 25. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obraremos también según el Espíritu. Ahora vamos para el quinto paso. El quinto paso. Para disponernos y llenarnos de la gracia divina que nos hace caminar en el Espíritu, tenemos también los sacramentos. Aprovechemos los santos sacramentos. En esta comunidad tenemos la dicha, la bendición de que hay hermanos separados que nos acompañan y se refieren a estas enseñanzas. Y hasta ahora yo me los imagino a ellos. Muy bien, está en lo correcto. Palabra de Dios. Y cuando cité el catecismo, ellos habrán dicho, bueno, no en todo van a estar equivocados. Pero ahora que hablo de los sacramentos, pues ni modo. Miren, hermanos separados, desde aquí les abrazo en el amor de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Un abrazo. Y mi más especial expresión de gratitud por acompañarnos. Y miren, mis hermanos separados, no se preocupen porque esto que voy a decir ahora pone una carga sobre nosotros. Es una bendición, pero también pone sobre nosotros una gran responsabilidad. Porque por esto mismo que nosotros tenemos, que ustedes no tienen todavía, nosotros entonces tenemos menos excusa delante del Señor, lo cual significa que tal vez para algunos de nosotros el infierno esté más caliente. Pero como quiera que sea, tenemos los santos sacramentos. Los santos sacramentos para una relación verdadera, más completa y mucho más íntima con Jesucristo. Y recuerde que los sacramentos son signos visibles de una gracia invisible. La gracia es invisible y a través de los signos visibles se nos transmite esa gracia que no se ve, pero ejerce un efecto, logra un efecto que es real. Y por eso, a tono con este quinto paso, nosotros nos vamos a referir con las debidas disposiciones al sacramento de la reconciliación, lo que se conocía antes como la penitencia, lo que también llamamos la confesión sacramental, porque nos queremos reconciliar con el Señor de la forma más completa y de la forma ordinaria establecida por Él, para que no solamente nos reconciliemos plenamente con Él, sino también con nosotros mismos. Esto es un aspecto de este sacramento que no se atiende muchas veces. Nos reconciliamos con Dios y con nosotros mismos, pero además también tenemos la responsabilidad de reconciliarnos con la iglesia. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Como le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su papá. He pecado contra el cielo y contra ti. Tengo un amigo que está en Narcóticos Anónimos. Él, gracias a Dios, lleva muchos años limpio, sin hacer recurso de drogas. Y él me hablaba de lo que unos pasos para la sanación de ellos está en buscar la reconciliación con las personas a las cuales ellos hicieron daño. Claro, no siempre los perdonan, no siempre logran la reconciliación, pero sí logran reconciliarse consigo mismo y descargar su responsabilidad con Dios el Señor. Imagínense el beneficio que tenemos nosotros, que nos reconciliamos con la iglesia, que nos perdona a través de ese medio de gracia, nos reconciliamos con nosotros mismos por la paz y la tranquilidad de conciencia que logramos y con Dios el Señor, que siempre nos perdonan. Recuerda esa frase que me gustó mucho del Papa Francisco, cuando él dice, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Así que si usted tiene la rectitud de intención, o sea, si usted está bien intencionado y está bien dispuesto
y va, perdone la redundancia, con las debidas disposiciones, vayan al sacramento de la reconciliación frecuentemente, porque hay otra cosa que no se dice mucho de este sacramento, y es que con este sacramento, aunque tengamos la gracia de Dios o la gracia santificante, se logra por este sacramento la intensificación de esa gracia en nosotros, lo cual nos hace crecer más en presencia de Dios y por lo tanto se purifica nuestro interior, entiéndase, nuestro corazón. Y tenemos además el sacramento de la Eucaristía. Y hay un par de aspectos de este sacramento que es bueno recalcar a tono con esto de la purificación del corazón. La presencia real es el primer aspecto que hay que resaltar. Nuestro Señor en aquel sermón del pan de vida, capítulo 6 de San Juan, dice en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y recuerdo lo que dice el Señor un poquito después en el capítulo 15 de este mismo evangelio. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Ahora ustedes imagínense lo que podemos hacer si permanecemos con él y en él de una forma tan estrecha y tan íntima como recibirle real, sustancial y verdaderamente en el sacramento del altar, en la Eucaristía. Y otro aspecto importante que hay que resaltar del santo sacrificio de la misa es que en la Sagrada Eucaristía nosotros anticipamos la gloria celestial, que es el ideal al cual aspira. Claro, el ideal de la bienaventuranza aspira a la gloria eterna, el cielo, Dios por dentro, ¿se acuerda? Pero en la Sagrada Eucaristía nosotros anticipamos en la manera de lo posible y con las limitaciones nuestras, no del sacramento, ni de Jesucristo el Señor que se da en ese sacramento, sino por deficiencia nuestra, no siempre se logra ese beneficio y no siempre se tiene la visión sobrenatural para percatarse de esta anticipación de la gloria celestial, de la que nosotros participamos, aunque no estemos conscientes, desgraciadamente, de que esto ocurre en la Santa Misa. Si quieren, puede referirse al número 1090, donde nuestra Madre la Iglesia, con la autoridad apostólica delegada por nuestro Señor, nos explica esta gloria anticipada en este sacramento hermoso establecido por el Señor, que es la Eucaristía. No quiero leerlo completo, pero me gusta expresarlo, este mismo número y esta misma doctrina, de la siguiente manera. En este sagrado culto establecido por el Señor, que es el sacramento de la misa, nosotros tenemos comunión e interacción con Dios nuestro Señor, su Madre Santísima, el coro de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y santas y nuestros familiares que nos han precedido en la fe. ¡Oh, qué maravilla es la misa! Y todo esto, mis hermanos, todo esto abona, fomenta y logra que nosotros podamos mirarnos en esta bienaventuranza y sepamos que somos dichosos, sobrenaturalmente felices ahora, porque gozamos de la garantía, si permanecemos y colaboramos con la gracia divina, de participar de la gloria eterna del cielo, que es para lo que nosotros hemos sido hechos, pero para eso hace falta purificar el corazón. Este video y el canal y todo nuestro ministerio de predicación y enseñanzas son posibles solamente por la generosidad de nuestros bienhechores. Si usted nos quiere ayudar, vaya a la descripción del video y use el enlace o link de PayPal para que nos haga esa donación que tanto necesitamos para poder continuar, mejorar y expandir este mensaje de Dios en Cristo para todos los hombres. Por favor, refiérase a la descripción de este video y haga uso del enlace de PayPal para que mediante ese método fácil y seguro nos pueda hacer esa contribución. Gracias por su ayuda, muchísimas gracias, y que Dios le devuelva a usted en abundancia. Que Dios les bendiga. Amén.